Bienvenidos y bienvenidas a la sesión número 11 de la Cátedra Institucional José Félix Patiño, Políticas Públicas en Educación Superior, Propuestas para el Debate. A lo largo de las anteriores 10 sesiones, como bien sabemos, se han abordado diferentes temas institucionales del proceso educativo de la misma universidad, los cambios, las dinámicas que se han presentado, que se están presentando. En la sesión pasada nos referimos con los invitados al tema de financiamiento y cobertura en la educación superior. Y hoy volvemos la mirada a la universidad y sus procesos. El proceso pedagógico como un continuum de 3 dimensiones: articulación, funciones misionales, docencia, investigación, extensión, es nuestro tema. Cada una de estas dimensiones con sus especificidades, sus propios ámbitos en la interrelación dialéctica entre universidad y sociedad. Y como expresión de la integración de saberes y prácticas en la multidimensionalidad étnica y cultural que constituye nuestra nación. Dicho eso, es también cierto que en torno a la relación entre estas 3 dimensiones, entre estas 3 actividades o funciones misionales, como las denominamos también, existe cierto nivel de debate. Como tuvimos oportunidad de leer en uno de los materiales para una sesión anterior, el de ¿cómo se llama? Peter Scott, justamente, él nos planteaba cómo los debates van entre la pregunta si existe una relación clara entre esas 3 funciones misionales: docencia, investigación, extensión, sobre lo cual o ante lo cual hay 2 posiciones. Una, definición de estrategias tipo todo depende, y otra muy clara de la defensa de la relación entre las 3 dimensiones, ¿no? Es decir, algo así como los apocalípticos, de que no hay ninguna relación, de que es un desastre la interacción entre los 3 ámbitos, y otros que plantean si la investigación debe darse desde el pregrado y no que quede solamente relegada a los posgrados. Recordemos que aquí nuestra ex representante Laura Ligarretto, pues ese fue uno de los puntos de cuestionamiento centrales, ¿no? De que la universidad abandonó la investigación en los pregrados y que solo todo se movió hacia los posgrados. Pero también hay cuestionamiento en relación con la extensión, que se considera como algo por fuera del proceso pedagógico, de la actividad pedagógica, del proceso de formación. Y en últimas, entonces, la concepción un poco extrema de que estas 2 funciones, la investigación y la extensión, son como unos apéndices de la institucionalidad y escasa relación con docencia. En esto entra entonces también en consideración temas que hemos abordado en las anteriores sesiones, desde la primera, el de la diversidad en los 2 ámbitos, ¿no? Diversidad en la formación, como tuvimos oportunidad de discutirlo en la antepenúltima sesión, y la docencia, como en las diferentes disciplinas la concepción de formación de docencia pues es muy diferente. Recordemos el debate entre artes, entre ingeniería, ciencias, etcétera, al respecto. Sobre todo considerando además que estamos en un momento de cambio en las instituciones universitarias, que no tiene nada que ver con lo que hoy en día se denomina la nueva administración pública, sobre todo dirigida hacia las universidades públicas. Y el tema de la especialización temprana también, ¿no? Que en estos días ha estado en debate en algunos medios.
De aquí entonces, de todas estas consideraciones, pensando en lo que hemos avanzado en nuestras reflexiones, habría como una pregunta pues, para los panelistas, pues sin tratar de modificar la presentación y el discurso que traen preparado, sobre cuál es el futuro de la universidad en cuanto a estos tres componentes de sus funciones misionales. Para eso entonces tenemos el gusto de estar acompañados por la profesora Luz Teresa Gómez de Mantilla, quien es nuestra actual vicerrectora de investigación, la profesora Diana María Farías, directora nacional de programas curriculares de pregrado de esta universidad, y la amable participación del profesor Diego Iván Ángel Sánchez, quien es docente de la sede Palmira y se desempeña en un campo muy particular de las actividades de extensión, como tendremos oportunidad de conocerlo con su intervención. El orden entonces para la presentación, primero la profesora Luz Teresa, después el profesor Diego Iván y la profesora María Farías, una primera ronda de 15 minutos como hemos acostumbrado, una segunda de 10 minutos de intercambio y al final preguntas de los asistentes y de las sedes. Damos entonces la bienvenida a la profesora Luz Teresa Gómez de Mantilla, quien es socióloga, magíster en filosofía y doctora en arte y arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia. Es profesora titular con dedicación exclusiva del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Humanas de nuestra universidad, de la cual ha sido vicedecana académica y decana en 2 oportunidades, además de directora del Programa Interdisciplinario de Apoyo a la Comunidad PRIAC. Es líder del Grupo de Investigación Sociología de lo Simbólico. Como dije, actualmente es vicerrectora de la universidad, pero también se ha desempeñado como decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de la Universidad Central y fue asesora en la Alcaldía de Bogotá para la implementación del Programa de Cultura Ciudadana. En materia de investigación ha trabajado en las áreas de sociología rural y urbana, en políticas educativas universitarias y extensión universitaria. De igual modo, formó parte de un equipo de expertos contratado por la Universidad Nacional de Colombia y Colciencias, cuyo propósito era analizar 5 universidades públicas latinoamericanas en términos de su autonomía y legitimidad. De tal manera que la profesora Luz Teresa pues tiene algo que decirnos. Bienvenida. Buenas noches a todos y a todas. Es un gusto compartir con mis colegas. Con el profesor Álvaro Cerda nos unen lazos de una antigua amistad cuando ambos éramos decanos, por allá en el año 2000. Con el profesor Diego acabamos de conocernos, pero ya intuimos los nexos que tenemos en relación a la mirada de la extensión. Y con la profesora Diana actualmente hacemos parte del equipo de dirección de la universidad, entonces es un gusto estar con profesores que han hecho historia en la universidad por mucho tiempo y con jóvenes miradas para leer estos temas de la extensión universitaria. Doy un saludo también no solamente a los que están aquí en la sala, sino en especial a quienes nos siguen desde las sedes de la universidad. He titulado la reflexión del día de hoy Extensión universitaria y desafíos contemporáneos de la articulación de la universidad, la articulación de universidad-sociedad, porque yo hago parte del grupo número 2 que hacía mención el profesor Cerda, en el sentido de que yo confío en la articulación de las funciones misionales y voy a tratar de defender el por qué no solamente es posible hacia el futuro, sino cómo lo estamos haciendo en la época contemporánea. Voy a tratar de plantear 6 aspectos: el contexto del surgimiento de la extensión como función sustantiva de las universidades, una serie de antecedentes normativos, porque el proceso de institucionalización de la extensión lleva un largo proceso aquí al interior de nuestra institución. Luego vamos a ver cómo se han dado una serie de relaciones en ese camino de constitución de la universidad en su conjunto en el país, y cómo la vemos evolucionar en la época contemporánea del capitalismo cognitivo.
Luego me voy a permitir hacer una reflexión de los problemas más acuciantes en la época contemporánea en cada una de las tensiones, en cada una de las funciones, mostrando cómo esas tensiones son constitutivas de la época contemporánea, presentan problemas de calado mayor, pero sin embargo presentan también las posibilidades de algunas soluciones que están en las propuestas y en las conclusiones que voy a hacer al final. Entonces empiezo en el primer término con un marco de referencia para la comprensión de esa articulación entre la universidad y la sociedad. Y puedo señalar entonces que en el origen de las universidades, ya tardíamente, por allá hacia el siglo XIII, la universidad cumplió claramente una misión de instrucción, de formación generalmente teológica y de mirada de procesos jurídicos y en algunos casos del campo médico, tres de los campos que signaron el origen de las universidades en el medioevo, pero que muy rápidamente se advirtió cómo esa actividad planteaba la necesidad de un nexo y un vínculo con la sociedad. ¿Qué nexos se daban entonces con la sociedad? Por un lado, pues tenía que ver con las lógicas del papel de los egresados que cumplían una relación en su entorno, pero también a los campos de acción académicos o la gestión social o las prácticas universitarias o gestión cultural, hasta que últimamente se ha hablado de las consultorías como una de las labores importantes que puede desarrollar la universidad. En tan corto tiempo no podemos detenernos en esas lecturas y miradas, pero sí señalar un sentido de cómo en el cambio, el vínculo que ha tenido la universidad tratando de gestionar o precisar esos nexos con su entorno han sido significativos. A medida que va evolucionando la institución universitaria, podríamos ver cómo empieza a plantearse conjuntamente como una función que cumple un papel significativo en los procesos de formación, en algunos casos también de relación con la investigación, y empieza entonces a plantearse cuál sería el papel de una función que se llama extensión, que está en las universidades y que si es universitaria, y aquí empiezo a señalar la primera idea fuerte, tiene que generar conocimiento. Porque pareciera entonces que la extensión puede cumplir un papel subsidiario, como por ejemplo atender a sectores vulnerados y permitir entonces un papel de sociología o de menesteroso en el sentido del asistencialismo que tal vez pueden cumplir otras instituciones. Entonces empiezo a señalar este elemento fuerte de que si son funciones universitarias, el papel de la universidad es generar conocimiento, y por lo mismo entonces empezó a preguntarse si la universidad y su extensión universitaria podía cumplir ese papel y no meramente un espacio para conseguir recursos, como últimamente lo hemos visto, o cumplir una labor de asistencialismo. La propuesta de articulación de las funciones de docencia, investigación y extensión, entonces, se ha leído desde la mirada de resolver los problemas nacionales, y esa es otra de los ámbitos que quisiera señalar aquí, leer la extensión universitaria no por el quehacer meramente docentes, sino si están inmersas en la sociedad, cuáles son las álgidas circunstancias que convocan a la sociedad civil y al Estado en relaciones muchas veces de tensión, pero al mismo tiempo tratando de resolver problemas acuciosos de la realidad. Y nosotros podríamos decir que en ese contexto pudimos descubrir en la investigación que ya mencionaba el profesor Cerda, que tuvimos el privilegio de desarrollar con un grupo muy importante de docentes de nuestra universidad, logramos comparar en este proyecto de autonomía y legitimidad de las universidades públicas latinoamericanas 5 universidades públicas, las más importantes tal vez, la UNAM en México, la Universidad Nacional, la Universidad de Chile, todas estas públicas, la UBA en Buenos Aires y la de Sao Paulo. Y encontramos que había, mirando la extensión, yo lideré el trabajo específico de comparar cómo funcionaba la extensión en las 5 universidades. Encontramos que había 2 tendencias clarísimas, similares en las 5 universidades. Una tenía que ver fundamentalmente con hacer de la extensión un momento de solidaridad en relación a los procesos acuciantes de la realidad, y por otro lado, la mirada de cómo garantizamos que la autofinanciación de las universidades se garantizara por vía de los mecanismos de extensión. Esa circunstancia planteó entonces una serie
propuestas distintas, organismos diferentes se pronunciaron en relación con este contexto y creo que pues, somos hoy en día hijos de todo ese proceso. Siguiendo con el contexto latinoamericano, es necesario señalar cómo el propio desarrollo universitario no ha tenido esa condición de autonomía y de legitimidad que señalábamos debía ser el signo de unas universidades con la caracterización y la incidencia también en los programas curriculares de investigación y extensión en los 5 países, y encontramos que en todos estos países la política pública de los gobiernos de turno iba determinando las lógicas institucionales, diciendo de qué manera debía comportarse en los programas curriculares, de qué manera hacer la ciencia y la tecnología. En el caso colombiano, por ejemplo, Colciencias ha asignado la vida universitaria en los últimos 50 años, designando qué tipo de organización debemos tener para los grupos de investigación, el carácter de la medición de las revistas y ahora también las lógicas de la ciencia abierta, por mencionar en larga duración una serie de propuestas de política pública planteadas desde el organismo que define los procesos de la ciencia y la investigación en Colombia, que va asignando el rumbo de la vida universitaria. Pero aquí viene otra postura que me parece interesante que miremos, y es cómo no solamente estamos definidos por las propuestas de ciencia y tecnología nacionales, sino que los organismos multilaterales de financiación han incidido también en el tipo de trabajo y en el tipo de propuestas. Unas recientes investigaciones han mostrado cómo hay un modelo que podría ser signado por la UNESCO, en el sentido de que se trata de mirar los procesos culturales, de hacer visibles las limitaciones de las poblaciones, de garantizar financiación para que los sectores sociales y sus distintos ámbitos de desigualdad, por ejemplo, sean visibilizados y se superen las condiciones de inequidad, mientras que por otro lado los organismos de la CEPAL y de la OEA han planteado un desarrollo que está asignado fundamentalmente por garantizar vínculos de una ciencia y tecnología que estén enfocados al desarrollo productivo. Miren ustedes esa diferenciación y me parece que ese es un elemento central en la mirada de los contextos. En el caso colombiano podríamos decir que estamos en este momento cumpliendo 200 años de nuestra institucionalidad, y que ese proceso no ha cumplido una serie de retos fundamentales para el desarrollo infraestructural, por ejemplo, el de la formación de un verdadero mercado interior, y cómo encontramos que, leyendo que no hemos podido construir una infraestructura eficiente para que nos articulemos a las distintas regiones de este país. Se está hablando, por ejemplo, de la construcción de una carretera como la que ustedes están dibujando allí en sus cuadernos, una carretera que vincule desde Buenaventura hasta Puerto Carreño. ¿Y eso qué significaría? Que no solamente vamos a tener una lógica longitudinal a través de la región andina, sino que estamos pensando en una lógica de articulación que un sistema nacional de infraestructura debería garantizar para que fuéramos un verdadero mercado interior. Y por otro lado, entonces nos planteamos los procesos de la generación de ciencia y tecnología para el desarrollo, con unas áreas importantes para decir, bueno, de verdad, por ejemplo, los procesos de esa construcción infraestructural tienen algún sentido. Tenemos que decir que los 926 grupos de investigación que tiene la universidad están cumpliendo en algo la necesidad de solucionar los problemas nacionales. Hay una lectura necesaria en el contexto, y para que ustedes ubiquen allí la diversidad de normas que tenemos. Entonces está el contexto colombiano, el contexto latinoamericano, y en esta mirada hay leyes que nos están entregando claramente una postura desde el año 1935 con el primer régimen orgánico de la universidad, hasta los mecanismos actuales que están mirando las tensiones y las relaciones entre si el acuerdo 04 o el 036, que es el que rige la extensión, podrían ser significativos. Hay aquí un elemento, ustedes van a tener la lectura de estos textos después, entonces pueden comparar las normas, no me voy a detener en esto. Puedo sí señalar que en la investigación nosotros estuvimos mirando cómo las universidades, estas 5 universidades públicas latinoamericanas, cumplieron un papel de ser las formadoras de los procesos de institucionalización y de modernización del Estado.
podríamos hablar de unas universidades nacionales que fueron consolidadas como un elemento de desarrollo nacional, permitieron la articulación de los distintos niveles educativos, desarrollaron procesos académicos regularizados, fueron importantes factores de desarrollo de redes de comunicación y las universidades cumplieron, por ejemplo, el papel de mandar a sus egresados a ser los miembros que hacían parte de las entidades gubernamentales que asignaban la política pública. Podríamos nosotros decir que esa era una realidad, las universidades cumplían esos nexos con los problemas nacionales. Sin embargo, en la etapa que se ha llamado el capitalismo cognitivo, la lógica es distinta y entonces empezamos a preguntarnos cuál sería el papel de unas universidades que están cumpliendo o que deberían cumplir ese reto de los procesos nacionales en el contexto del capitalismo cognitivo, que se caracteriza por visibilizar el papel de las universidades vinculada a la reproducción de capital, el fin de esas universidades meramente instructivas, un proceso de clara incorporación de las universidades a las lógicas del capitalismo, que creo que ya en el curso se ha trabajado estos elementos, pero también la resistencia de los sectores universitarios que está mostrando el papel de visibilizar esas contradicciones de las lógicas del mercado para la vida universitaria. Al mismo tiempo ustedes pueden seguir en esa mirada del capitalismo cognitivo, como la universidad se mira como empresa, como hay una fragmentación de los procesos que se dan en su interior y cómo la supeditación de la universidad a las lógicas empresariales está mostrando que la ciencia y la tecnología pareciera que no respeta la lógica interna de las universidades, más cuando tenemos que atendernos a los préstamos de estos organismos internacionales en un proceso que se ha llamado de financiarización. Esto nos hace ver allí pues tensiones graves en las universidades, ver la universidad como empresa, todo esto ya lo he señalado, y el elemento de una universidad globalizada que está mostrando un mercado transnacional de la educación. O sea, las grandes universidades convertidas en empresas, con cursos de educación continua que consideran su forma expedita de extensión universitaria, esa mirada de las franquicias universitarias, los estudiantes circulan por todo el mundo, ir a la Universidad de Harvard se convierte entonces en un elemento de gran prestigio y el capital acumulado de estas instituciones beneméritas empieza también a circular por América Latina. Hay un elemento que me parece importante que ustedes visibilicen para la discusión y es que en esta lógica aparece que los organismos que están definiendo la política de ciencia y tecnología pues se plantean entonces los procesos de la innovación y el desarrollo, está muy bien, luego le agregan el elemento de la innovación para generar estos procesos, pero además de los elementos de la innovación ahora tenemos las condiciones de una lectura, de una mirada vinculada fundamentalmente con el mercado, como hemos dicho. Existe entonces una ciberuniversidad, o sea, la universidad virtual que además se mete en toda esta lógica de las tecnologías informáticas y que al mismo tiempo plantea la mirada de la vinculación a unos temas, a unas miradas de la composición de los grupos, etcétera, etcétera. Y todo esto entonces nos lleva a plantearnos si a lo que está abocada la universidad es a una universidad flexible, que esta sería como la conclusión que sacamos de la investigación, ya no es la Universidad Nacional, que estas 5 universidades cumplían ese papel de universidades nacionales, sino que se están dando una clara dependencia de los modelos macroeconómicos con ese proceso de mercantilización de las universidades, una marcada tendencia a que la mirada no sea solamente la mirada de los problemas nacionales, sino el sentido de una reflexión muchísimo más concentrada en donde se genera la riqueza. Para terminar voy a señalar la propuesta que hace Basil Bernstein en el sentido de leer una lógica de las universidades en 3 contextos. Se cree que la universidad cumple funciones en el sentido de lo instructivo, o sea, hacemos docencia, pero al mismo tiempo la universidad debe trabajar en los contextos innovativos, entonces hacemos investigación, y estamos planteando entonces las posibilidades de los contextos regulativos, o sea, los contextos de la ética que se plantearían en relación a la mirada de la extensión universitaria, ya habiendo hecho claridad de que la extensión tiene que generar conocimiento. He señalado aquí los problemas de las 3
tensiones universitarias. Ya se me acabó el tiempo, espero en la segunda parte poder insistir en estos problemas, y creo que esta mirada general de pronto coloca el contexto y libero a mis contertulios de la necesidad de volver sobre estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Lusteres. Realmente ha sido muy ilustrativa su primera parte de la presentación. Desde luego, pero pues tendremos oportunidad de ampliar, y de todas maneras las presentaciones y la grabación de la sesión queda posteriormente montada en la página para repasar y demás. Bienvenido, profesor Diego Iván Ángel Sánchez. Es profesor asociado de dedicación exclusiva del Departamento de Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Su formación es como ingeniero agrónomo, especialista en agroecología, magíster en ciencias agrarias con énfasis en suelos y doctor en agroecología de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinador del doctorado en agroecología e investigador del grupo de investigación en agroecología. Tiene 13 años de experiencia previa a su vinculación en la universidad. Ha trabajado con organizaciones no gubernamentales y colectivos regionales en programas de desarrollo rural alternativo con comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. Una amplia experiencia entonces en temas de extensión que tendremos oportunidad de compartir, profesor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias al profesor Álvaro por la invitación desde el Grupo de Investigación de Agroecología y el doctorado en Agroecología. Como decía la profesora, nosotros también nos inscribimos en ese segundo enfoque de que creemos que debe haber una articulación permanente entre la docencia, la investigación y la extensión. Igualmente, dentro de lo que está planteando la UNESCO, de su enfoque en la parte de cultura y sociedad. Y en ese sentido es que desarrollamos nuestro trabajo, y es lo que he venido a compartirles en la tarde-noche de hoy, porque pensamos, pues no solo yo que vengo a presentar, yo estoy representando un grupo de profesores, de estudiantes, de egresados, y que pensamos que cuando nos invitan a esta presentación, pues modestia aparte, nuestra experiencia de trabajo en la sede de Palmira se enmarca bien dentro de lo que es la posibilidad de hacer esa articulación de docencia, investigación y extensión. Por eso puse ahí nuestra experiencia a partir de la agroecología, ¿sí? Y es importante destacar que lo voy a mostrar en función de pronto de los últimos 10 años de trabajo. Yo llevo apenas 16 en la universidad, gracias a la profesora por considerarme dentro del grupo joven del relevo generacional. Para estos muchachos, nosotros después de los 50 vamos muy cuchos, pero en la universidad 16 años es muy reciente realmente, y creo que parte de lo que me permitió poder entender y llevar dentro del trabajo ya en la universidad esa articulación es mi experiencia, que es lo que mencionaba en su última parte el profesor Álvaro. Yo venía de trabajar en campo después de haber egresado en la universidad, soy de la época de los 80s, y de trabajar casi como 15, 16 años con organizaciones no gubernamentales y con organizaciones de base. Y una de las organizaciones no gubernamentales trabajaba el tema de educación rural, una fundación que se llama, todavía existe, Fundación para la Aplicación y Enseñanza de las Ciencias, Fundaec, y desarrolló todo un proceso donde cuando empecé yo a trabajar con ellos me tocó empezar por ser también docente de ese sistema de aprendizaje, donde como opción rural se planteaba la alternativa de trabajar con módulos, pero aplicado a la realidad, ¿sí? Hacer investigación en la realidad de las comunidades indígenas o afrodescendientes que trabajamos en ese entonces, de campesinas, pero también hacer extensión, o sea, la parte de poder apoyar el mejoramiento de las comunidades. Bueno, volviendo a este tema, en este caso nosotros, lo que estoy retomando yo es trabajo realizado por muchos compañeros a través del tiempo, la profesora Marina Sánchez de Prager, el profesor Gabriel de la Cruz, la profesora Nancy Barrera, el profesor
Martin Prager, son personas que generaron esta escuela y que en algún momento hemos podido consolidar. Agroecología es una palabra muy resistida, pero también es una propuesta de agricultura alternativa, sobre todo en un espacio de tradición como el nuestro, la Universidad Nacional en la sede de Palmira, más de 70 años, donde la historia nos muestra de que empezamos como escuela de agricultura tropical, ¿sí? Con elementos muy similares a lo que nosotros estamos planteando de la agroecología como ciencia transdisciplinaria y multidimensional. Y pienso que en algún momento esto es lo que ha permitido también propiciar esa articulación de las funciones misionales. ¿Cómo está la agroecología en nuestra sede? Después de arduas luchas, logramos posicionar la agroecología como una asignatura de pregrado obligatoria, ¿sí? Inicialmente opcional, pero luego obligatoria en el pensum de agronomía, la ven los estudiantes de séptimo, octavo, noveno semestre, y es opcional para las otras carreras de la sede, que son 6 más, pero también para la nacional, porque estamos en ese contexto donde ustedes como estudiantes pueden movilizarse intersedes sin ningún inconveniente. Eso a nivel de pregrado. A nivel de posgrado, tuvimos inicialmente una especialización en agroecología, sacamos unas 3 o 4 cortes, yo soy uno de esos egresados, y luego vemos el brinco al doctorado de agroecología, realmente como una acción estratégica en el sentido de que necesitamos formar personas precisamente para poder seguir posicionando la agroecología. Una de esas personas que formaron fui yo, egresado hace 3 años del doctorado en agroecología. Pues ahí están los datos, se abrió en el primer semestre de 2010, actualmente tiene 31 estudiantes activos y hemos egresado 13 estudiantes en 9 años de que lleva el doctorado. Y esto está respaldado por un grupo de investigación en agroecología también, donde nos llena de orgullo en algún momento poder decir que gracias a nuestro trabajo de investigación, pero también de extensión, gracias a unos cambios también en las miradas que tienen a veces las entidades que tienen que ver con la clasificación de los grupos de investigación, en este caso Colciencias, se consideró importante el trabajo que estamos haciendo porque nuestro énfasis era en extensión y sobre todo extensión solidaria, que es un aspecto a resaltar muy importante, como lo mencionaba la profesora, y logramos ser en algún momento grupo A1, ¿sí? Ahora estamos como grupo E, y vamos a ver si logramos en esta nueva catalogación subir a grupo A1. Ahora, esta experiencia que les estoy compartiendo se hace en función también de una relación muy cercana que estamos teniendo nosotros desde hace 8 o 9 años con una red de mercados agroecológicos campesinos, ¿sí? Que se denominan ellos alimentos de vida, la red MAT. Cuando yo presento, digamos, nuestros trabajos de investigación, de extensión, en espacios nacionales e internacionales, y les hablo de red de mercados agroecológicos campesinos del Valle del Cauca, pues personas nacionales y extranjeras se asombran porque dicen, bueno, pero en el Valle no hay solamente caña de azúcar, no, también hay campesinos, ¿sí? En la zona de ladera, ya ni siquiera en el Piedemonte, porque hasta allá los han desplazados, pero entonces estos campesinos son, digamos, una resistencia a lo que es la agricultura convencional y ellos han tomado como opción y se han agrupado, es una asociación de segundo nivel, o sea, asociación de asociaciones, alrededor de 12 mercados, como 40 asociaciones, como 300 familias que están, y hemos logrado un trabajo cercano con ellos de autorreconocimiento, de diálogo de saberes, donde podemos de la mano trabajar en conjunto. Bueno, el intríngulis de la charla está aquí en esta diapositiva, donde en función de ese trabajo mancomunado, articulado, logramos hacer esa articulación de docencia, investigación y extensión, ¿sí? Como les decía, otros profesores habían generado la escuela, pero para mí era una inquietud con que venía, digamos, también por mi experiencia profesional, y en el caso de la docencia, yo entré en una convocatoria de agroecología, ¿sí? A dictar agroecología en pregrado, soy el profesor de agroecología, ¿sí? Solamente la dejé cuando estuve en comisión de estudios para ese doctorado, y pues no podía pensar y concebir la agroecología sin un trabajo con la comunidad. Y eso es lo que en algún momento hago y he venido haciendo.
orientar el curso para que los estudiantes, lo que se ve teóricamente, pero también lo que se ve en las visitas a las fincas consolidadas agroecológicas que hay en el Valle del Cauca y en el Cauca, en nuestro departamento cercano, ellos ven fincas consolidadas. O sea, una primera visita que hacemos, una gira que hacemos con los estudiantes es a una finca agroecológica, porque, como les decía, agroecología se toma en séptimo, octavo, noveno semestre, y pues yo les digo a los estudiantes, yo no les voy a cambiar el chip porque ustedes vienen con un chip de la Revolución Verde, pero al menos quiero sensibilizarlos, y algunos se asombran cuando van y ven que eso es una realidad, cuando los agricultores les explican cómo hacen las cosas, cuando ven que es posible trabajar con agrobiodiversidad, con la integración del componente animal y vegetal, cuidando el ambiente, cuidando el suelo, cuidando el agua, en grupos comunitarios, con todos esos elementos que tiene la agricultura familiar. Ellos ven, se sensibilizan en ese sentido, y hacemos 2 o 3 visitas, pero una de las visitas que hacemos es a fincas que están en proceso de transición, o sea, pasando de la agricultura convencional a la agricultura ecológica. El trabajo de los estudiantes es hacer un diagnóstico, estamos todo un día en esas fincas, ellos ya no usan elementos de diagnóstico, y lo que hacen es recoger información socioeconómica, ambiental, técnico-productiva, cultural, todos los elementos de la finca, ¿sí? Y luego lo sistematizan, lo analizan, miran qué deficiencias, qué ajustes pueden hacer, y con base en lo que vemos en el curso y en las experiencias de visita, pues luego le socializan a los mismos agricultores cómo pueden avanzar hacia esas fincas agroecológicas. Esos son los elementos, digamos, docencia, y uno diría extensión, pero también ellos no se quedan con lo no se deben, porque es lo que trato de impulsar y es parte de la sensibilización. No se deben quedar solamente con lo que estoy compartiéndole yo y llevo invitados, sino investiguen qué otras posibilidades hay para poder en algún momento presentarles a esos campesinos, a esos indígenas, a esos afrodescendientes: mire, encontramos esto y nosotros le proponemos que con esto, que estas tecnologías que ustedes pueden implementar, pueden llegar a una finca agroecológica. Digamos que ese es un elemento que está allí. Pero la otra, el elemento dinamizador es la articulación que ha propiciado la misma universidad, ¿sí? Yo creo que me tocó a mí ese cambio importante, donde la extensión era como una actividad secundaria para los profesores, a una posibilidad de que hubieran convocatorias de extensión solidaria, y lo vuelvo y lo repito, modestia aparte, nos hemos presentado en todas las nacionales y las de sede, y todas hemos ganado proyectos realmente, con la posibilidad de esa experiencia. Entonces, ejecutamos proyectos, y casi que es inherente a la ejecución de los proyectos, pues, de extensión e investigación, que esté articulado al trabajo con estudiantes de pregrado, de posgrado, del doctorado, de maestría, donde los estudiantes hacen sus trabajos de grado, sus prácticas profesionales, donde hemos tenido vinculados estudiantes, jóvenes investigadores, que hacen luego de sus trabajos de investigación extensión lo que es su tema de una tesis de maestría. Tenemos muchos ejemplos de estudiantes que han logrado hacer eso. Y propiciando, pues, lo que es el diálogo de saberes. Algunos de los proyectos que hemos trabajado con esta red, pues, como decía, también en buen momento salió lo que se llama el banco de problemas, ¿sí? Que los agricultores, las comunidades pueden inscribir en ese banco de problemas que hable la universidad a través de extensión, pueden inscribir esas necesidades que tienen. Pues este grupo, con sus diferentes asociaciones, inscriben esas necesidades, y algunas de las cuales hemos podido nosotros abordar y contribuir a resolver. Lo importante, de pronto, el colofón, digamos, de todo esto es generar fundamentación de lo que la gente está haciendo en el campo, los agricultores, los campesinos, ¿sí? No nos gusta mucho la palabra validar, ¿sí? Nos gusta más la palabra fundamentar, recuperar, dialogar de cosas que están haciendo ellos, y que en algún momento al nosotros poder darle una fundamentación desde la academia, de lo científico, a través de la investigación en diferentes temáticas como las que están ahí planteadas, les damos elementos, por ejemplo, para que esta red esté gestionando en este momento lo que es una política pública para el apoyo de la agricultura familiar agroecológica a nivel del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Otros elementos o indicadores o actividades indicadoras de lo que es esa articulación, somos de los grupos de investigación, de los posgrados que más eventos hacemos en
en la sede en los últimos años hemos hecho 60 encuentros de algo que llamamos Seminario Agroecológico Ciencia, Encuentro y Saberes, ¿sí? Pusimos lo de encuentros y saberes porque en algún momento otros compañeros nos criticaban, decía, eso no es científico porque traíamos campesinos a contar, eso no es científico. Bueno, entonces pongámosle encuentros y saberes para poder encontrar, poder que estén ellos allí. Bueno, ahí están los indicadores, tesis, trabajos de grado, práctica profesional, y lo que estamos mostrando aquí es que esa articulación, digamos, llevada a cabo de manera adecuada, de manera racional, de manera armónica, con el trabajo con esta comunidad, con esta red, nos permite cumplir también, digamos, en nuestros productos, en nuestras obligaciones académicas. Yo creo que ahí está la evidencia. Bueno, participamos también en eventos nacionales e internacionales, congresos, seminarios, productos académicos. Lo que les decía, ha permitido y es fruto de visibilizar todo esto que es esta articulación. Generamos cada vez que concretamos un proyecto con las comunidades, mecanismos de sistematización, cartillas específicamente con las que ven ustedes ahí a su derecha, ¿sí? Y algo más permanente que es el boletín agroecológico. Sacamos 2 boletines al año. Finalmente, pues nos llena de orgullo cuando nos llaman a estos espacios, cuando reconocen ese trabajo y ven que, por ejemplo, una organización, una institución gubernamental, o sea, como la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, nos llama en este año, por ejemplo, a ejecutar un proyecto con ellos porque ve el valor agregado que tiene la academia y la universidad en cuanto a esos proyectos que se realizan. Estos son como los últimos documentos que hemos publicado, capítulos de algunos libros, y el que pues, en el momento nos llena de mayor orgullo es de la profesora Marina Sánchez de Prager, que es una referente en nuestra sede, sobre aportes de la biología del suelo a la agroecología, que no es solamente la parte científica de la biología del suelo, sino también su historia de vida un poco y cómo ella, trabajando la parte de biología del suelo, llega a la agroecología. Bueno, quiero terminar sin darles una mirada de lo que es los mercados agroecológicos en el Valle del Cauca. Este es uno que hay en Cali, Azoproorgánicos, con toda la diversidad y lo que ofrecen. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Diego Iván, por mostrarnos esta articulación entre las 3 funciones en acción realmente, ¿no? En acción. Muy bien. Continuamos entonces con la profesora Diana María Farías Camero. Es profesora asociada del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. Actualmente es la directora de programas curriculares de pregrado de la universidad. Tiene un doctorado en Educación de la Universidad de Barcelona, maestría en Ciencias Químicas de nuestra universidad. Es máster en Didácticas Específicas de la Universidad de Barcelona. Tiene una maestría en Educación Ambiental del IIE. Y su pregrado es en Química también de esta universidad. La profesora Diana es autora de numerosos artículos, un libro y capítulos de libros sobre aspectos de la educación y sobre investigaciones en el campo de la química. Por favor, profesora. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a los que nos acompañan aquí, a los que están fuera de Bogotá. Quiero pedirles, ya que los veo ahí muy felices conectados a sus celulares, que me regalen 5 minuticos de sus datos y se conecten a este sitio desde sus teléfonos. Es lido.com, ahí les va a pedir el código de un evento, entonces tienen que tipear L583. Porfa, ayúdenme con eso. No, solamente ponen L583. Y ahora sí, pásate a la… Eso, entonces se meten, es lido.com, aquí está, se unen a slido.com al evento L583, y entonces lo que vamos a hacer es una rápida encuesta con ustedes para que me cuenten para ustedes qué significa aprender. Pueden colocar
Solo una palabra para responder esa pregunta y pueden votar muchas veces. Ya han votado 3 personas. 4, 6, muy bien. Los que están afuera de Bogotá también, conéctense. 10. Muy bien, crecer, experimentar. Muy bien. Gracias por regalarme minutos. Los que dicen que ustedes solo usan los teléfonos para whatsappear, entonces ahora les pueden dar un ejemplo de que no solo lo hacen para eso, lo hacen también para participar en clase. Bien, entonces fíjense aquí las cosas que ustedes están diciendo con respecto a qué significa aprender. Aprender significa crecer, conocimiento, mejorar, adquirir cosas, encontrar, desarrollar capacidades, experimentar, conocimientos, ahí conocimientos aparece muy fuerte, experimentar, la experiencia, mejorar, innovar, voy a leer la chiquitita, soñar, profe, esa está muy linda, pensar, crítico, progreso, 6 bolitas, libertad, muchas cosas significan para ustedes aprender, ¿listo? Entonces ahora sí vamos a iniciar esta charla agradeciéndoles haber participado en esta primera pregunta. Vamos a tener 3 preguntas en estos 15 minutos. Bien, entonces yo le voy a dar un enfoque un poco crítico desde lo que implica para mí la docencia, que es en lo que trabajo siempre. Dele, contrólele. Y ahí ya lo que quede de grande, porque eso, ya. Bien, bien, la primera pregunta es, ¿ustedes vieron qué significa aprender? Aprender para ustedes significaba crecer y todas esas cosas. Entonces, en términos de esa pregunta, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que somos una universidad que aprende? Teniendo en cuenta lo que ya respondieron cada uno a qué significa aprender. Yo generalmente en mis clases no afirmo muchas cosas, no me gusta, solamente formulo muchas preguntas y quiero que ustedes se queden con esas preguntas en la cabeza. Entonces la primera es esta: ¿somos una universidad que aprende? Quiero que se pregunten en términos de lo que cada uno entiende por aprender, cómo son nuestras clases, es decir, nuestras clases los llevan a crecer, los llevan al conocimiento, los llevan a experimentar. A ver qué más cosas había aquí en lo que ustedes respondieron en la primera. Volvamos otro poquito a la visión de la primera. Nos llevan nuestras clases en la Universidad Nacional de Colombia a ver, ¿qué más hay ahí? Kratzer. Bueno, nos llevan a transformarnos, a cultivarnos, a mejorar como personas, como seres humanos, como ciudadanos, a incorporar nuevos conocimientos, a equivocarse, una que había por ahí muy linda. Entonces, fíjense, volvamos ahora sí a la presentación. Aprendemos en la evaluación. Una de las cosas más importantes del mundo de la educación es esa mediación, a veces diabólica, que ejerce la evaluación. No estudio porque eso no me lo van a preguntar en el parcial. ¿Qué más? Los profesores somos también malos y decimos cosas como cuando están ustedes aburridos en clase y durmiendo, como hay por ahí un par, a quienes saludo amablemente, ahí despertó, bueno, despertar. Cuando alguien está dormido en clase, entonces uno usa la frase mágica, bueno, esto que voy a decir es muy importante, puede que salga en el parcial, ¿sí? Entonces la evaluación se usa para mediar esas cosas. ¿Eso ustedes creen que es aprendizaje? Se propicia la interacción con diferentes actores y bueno, y si vemos las clases del profe Diego de segundo, de seguro esas clases mediarán una interacción con actores muy diferentes a los que puede mediar una clase tradicional. ¿Quiénes son los que enseñan? Y entonces ahí nuevamente soy muy afortunada de que el profe Diego me haya precedido, porque efectivamente sería muy interesante que pudiéramos llevar a nuestras clases otros tipos de experticias, otros tipos de conocimientos.
que fuera a nuestra clase alguien que sepa muchísimo del campo, hablarnos del campo. ¿Quiénes son los que enseñan? ¿Sí? ¿Quiénes somos nosotros como profesores? ¿Quiénes somos como personas? Nuestra formación en términos de lo que significa aprender. Somos unos expertos en transformar, somos expertos en soñar. Por ahí alguien había escrito amor. Somos expertos en transmitir pasión con lo que ustedes hacen. ¿Qué conocimientos se movilizan en nuestras aulas de clase y hacia dónde? Esas son preguntas, ahorita lo vamos a ver, que para mí marcan lo que es la articulación de las funciones misionales. Si entendemos en un sentido amplio lo que implica aprender y cuál debe ser la relación de la universidad con el conocimiento, no tendríamos por qué hacernos preguntas como si la extensión hace parte o no de la función de formar. ¿Hay un espacio para la investigación en una clase tradicional? ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Se genera en una clase tradicional conocimiento? ¿Qué es lo que pasa con el conocimiento en nuestras clases tradicionales? Esas preguntas me parecen importantes que ustedes se las lleven ahí en su cabeza. Para pasar ahora sí a la segunda pregunta, volvemos a conectarnos al Slido. Y ahora nuestra segunda pregunta, Kratzo, gracias por estar hoy ayudándome. ¿Qué implica trabajar por y con las comunidades? Conéctense y ayúdenme y regálenme otros 2 minuticos de datos. Progreso, ¿qué más? Empatía, desarrollo, revolución, qué bien, libertad, amar, diálogo, cooperación, conocerlos, descolonizar, humanidad, un compromiso social, oportunidades, bienestar, solidaridad, territorio, inclusión, oportunidades, construir, respeto, muy linda esa, tejido social, reconocer, nuevamente pasión. ¿Qué más? No, vale, una que hay por ahí. Rappi, ¿quién escribió Rappi? Te vi al que escribió Rappi, te vi. Un don. Nuevamente Rappi. Plata, vocación, estudio. Bien, ¿qué implica trabajar por y por las comunidades? Pasémonos nuevamente a nuestra presentación allá al otro lado. Entonces, muchas de las cosas que ustedes han dicho y que quiero poner nuevamente en términos de cuestionamientos, para que ustedes que piensen qué es lo que pasa en sus clases, qué es lo que pasa cuando interactúan con su conocimiento fuera de la universidad, si sus carreras y lo que están haciendo en sus clases les permite conectarse con otra gente fuera de la universidad para compartir conocimientos, respetamos las voces y las opiniones de otros y otras, dialogamos con esos otros conocimientos, cuál es el lugar de esas otras experticias, dónde están, a dónde las hemos relegado desde la academia, fomentamos el trabajo interdisciplinar, son nuestras asignaturas interdisciplinares, son las actividades que nos proponen nuestros profesores y profesoras en la Universidad Nacional, espacios de discusión con otros saberes académicos y no académicos. Hay lugar para otras realidades en nuestros salones de clase y cuando me refiero a otras realidades quiero que ustedes entiendan que de una u otra forma la academia nos va metiendo en una burbuja donde nosotros empezamos a pensar que el mundo son los parciales, las ecuaciones, los libros de texto, estudiar para el parcial de mañana, leer las 580 páginas de la otra semana, bueno, los juegos de rol también hacen parte de la vida universitaria, pero allá afuera hay otras realidades de las que, por ejemplo, nos hablaba el profe en su clase de agroecología. Una realidad es que él mencionaba, me parece supremamente potente eso, unos mercados campesinos
y unos escenarios de campo que son revolucionarios, que son resistencias, por ejemplo, a cosas que pensamos nos tienen totalmente oprimidos y que no hemos sido capaces de observar como ejemplos de lo que se debería estar haciendo, que son los trabajos que hacen los campesinos en pequeños espacios, cómo se organizan. Nos estamos organizando nosotros para hacer cosas diferentes, para resistir, para tener espacios de revolución, libertad y esas cosas de las que hablábamos hace un rato. ¿Qué es lo que significa nuevamente esa interacción de los salones de clase con el conocimiento? Nuevamente quiero que piensen en eso. La articulación entre las tres funciones misionales radica en la forma como entendemos el conocimiento. Bien, pasamos a la diapositiva. ¿Cuáles son los? Ahora la pregunta es, claro, uno diría, no, yo sí quiero trabajar con las comunidades, yo sí quiero hablar con ellos y con ellas, quiero aprender, quiero enseñarles lo que ya he aprendido hasta ahora. ¿Cuáles son los escenarios propicios para esos aprendizajes? Campus como lugares de interacción, aprendizaje, circulación de conocimientos, ¿son esos nuestros campus? ¿O son los lugares donde nos encerramos justo para que esos otros y otras no entren? Las sedes, las comunidades, las regiones, ¿cómo se articulan? Aquí en Bogotá nosotros obviamente no pensamos en la dimensión regional de nuestra sede, es algo que sí lo tienen mucho más vivo las personas en Tumaco, las personas en la sede Caribe, en la sede Amazonía, en la sede Orinoquía, en la sede Palmira. ¿Cómo nos articulamos nosotros, por ejemplo, con nuestra ciudad? ¿Cómo nos articulamos con la localidad? ¿Cómo nos articulamos con nuestros barrios? ¿Cómo nos articulamos con el sistema educativo? Me paso a la última. ¿Nos articulamos con el sistema educativo o se nos olvidan los problemas que teníamos hace 3 meses cuando estábamos en el colegio, ahora que ya somos grandes y estamos en la universidad? ¿Encontramos en esos escenarios otras realidades? ¿Qué es lo que encontramos en los escenarios que nos genera el conocimiento académico, el conocimiento universitario? Como les digo, esa es una pregunta para cuestionarnos sobre cómo son los escenarios de la formación en la Universidad Nacional de Colombia. ¿Se restringe esa formación solamente al salón de clase? ¿Cómo son las prácticas? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos que hacer nuestras prácticas en los hospitales? Los que están en sus prácticas en los colegios, ¿cómo es ese relacionamiento? Los que nunca han tenido una práctica porque no, esa oportunidad no se la dan sus programas, ¿cómo son esos escenarios de interacción? Vamos a en los últimos 5 minuticos a conectarnos otra vez con la tercera pregunta de la encuesta. Vuélvanse a conectar, regálenme otros 2 minutitos de datos. Y entonces la pregunta es, ¿qué debemos hacerlo? Viva Dukur, es una palabra bastante extraña. ¿Qué debemos hacer para lograrlo en el pregrado? O sea, estas cosas de las que nos habla el profe Diego y sobre las que quiero que pensemos, fíjense lo que decía el profesor inicialmente, la profesora Lusterisa también. Al parecer hemos logrado esta articulación, esta conexión entre cosas en el posgrado, ¿sí? En los grupos de investigación. ¿Qué debemos para lograr eso en el pregrado? Vive 100, bueno, luego ahorita les cuento una historia sobre el Vive 100, ya que ahí el Vive 100 está en primer lugar. Escuchar, luchar, disciplina, disposición, trabajo en equipo, comunicarnos, dialogar, no olvidar, muy bien. Junior, tu papá, bueno, yo soy hincha de Millos y tengo mucho dolor al respecto de ese tema, no voy a opinar. Siento que ese comentario fue como una daga en mi costado. No saben lo terrible que ha sido para los hinchas de Millos es quedar eliminados de esa forma. Pero bueno, concientizarnos, motivación, estudio autónomo, nuevamente aparece la pasión ahí, seriedad, gracias al que escribió seriedad, escuchar, bueno, no sé quién más está escribiendo ahí cosas terribles, paciencia, marihuana, bueno, tal vez. Romper paradigmas, estudiar, ¿qué más ahí? Dice, trasnochar, echar pa'lante, ¿sí? Bien, fíjense, la pregunta es, perico con limón, bueno, eso no, es una combinación, ya la vamos a explicar desde el punto de vista químico, es una reacción bastante complicada, porque hay un proceso de desnaturalización, pero bueno. Listo, vamos ahora sí a la otra. Fíjense que es importante pensar que ya hemos naturalizado en la universidad que el escenario para que se dé esa conexión es el posgrado.
Y yo veo este punto desde un análisis de lo que mencionaba la profesora Luz Teresa del capitalismo cognitivo. Ustedes saben que, por ejemplo, todos nuestros grandes maestros de hace 50 años, ninguno de ellos tenía una maestría, ninguno de ellos tenía un doctorado, pero tenía muy claro a qué era que venía a la universidad. Esta nueva oferta de programas de pregrado, de maestría, de doctorado, lo que hace es dejar como una espera para cosas. No te preocupes, eso no lo vas a ver en el pregrado, pero danos tu dinero y ven a hacer una maestría con nosotros, ¿sí? Y entonces el problema es que justo la conexión de la investigación, de cómo trabajar con las comunidades se está relegando al posgrado. Es como, ¿quieres hacer esto? Espérate un momento, páganos y ahí sí te vinculamos en nuestro grupo de investigación a cosas más serias como visitar los territorios, trabajar con las comunidades, desarrollar con ellos proyectos, etcétera. Entonces, ¿cuál es el lugar? La pregunta era un poco más seria que perico con limón, era ¿qué es lo que vamos a hacer en el pregrado? ¿Qué es lo que vamos a proponer en el pregrado para generar en el pregrado esos escenarios de articulación? Porque de repente ustedes no quieren hacer un posgrado o no lo pueden pagar, ¿sí? Entonces, ¿qué propongo yo? Bueno, aquí, Cratzo, pásame porfis a la siguiente. Bueno, ¿cómo lograrlo en el pregrado? Estas son algunas ideas que le dejo ahí a la profe Luz Teresa, que ella es la que administra la investigación en la universidad. Alguna vez yo hablaba de una cátedra país, cuando nosotros, Kratzer y yo éramos jóvenes, hace muchos años, existía algo que se llamaba Opción Colombia, donde los estudiantes de la universidad podíamos tomarnos un semestre sabático siendo estudiantes e irnos a trabajar con las comunidades en lugares muy remotos del país. Entonces, ¿por qué no reactivar esa Opción Colombia como cátedra país? Una asignatura que tuviera un número de créditos a manera electiva, donde ustedes están conectados con profesores como el profe Diego, que están haciendo cosas con las comunidades y que necesitan de los estudiantes. Semilleros de investigación, pero semilleros de investigación de verdad, ¿no? Donde ustedes vayan a hacer el trabajo sucio de los de maestría y doctorado. Proyectos de extensión solidaria para estudiantes. ¿Por qué los proyectos de extensión solidaria solo deben venir de propuestas de los profesores? Ustedes están mucho más conectados que nosotros muchas veces con sus territorios, con sus comunidades. ¿Por qué las propuestas de extensión solidaria no las pueden hacer ustedes? Pasantías solidarias. ¿Por qué las pasantías tienen que ser solamente pagas? ¿Por qué ustedes no pueden ir a trabajar con las comunidades también desde su propia iniciativa? La opción de la práctica académica, que ustedes saben es una asignatura que existe en varios planes de estudio y que ustedes pueden con sus profesores modelar para ir a hacer cosas interesantes fuera de la universidad. ¿Se pueden lograr esos escenarios del pregrado en el marco de una enseñanza tradicional como lo tenemos en la universidad? Quiero que se cuestionen eso. Y esa conexión tendría que ser curricular o extracurricular. ¿Qué piensan ustedes? Bien, ahorita en mis 15 minutos, la tarea que les acabo de dejar, esas 18 preguntas, vamos a responderlas. Gracias. Muchas gracias, profesora Diana. Estamos todos, quedamos atentos. Bueno, son variadas y varias también las cuestiones que nos han planteado las profesoras y el profesor en relación con la articulación entre estas tres funciones de la universidad. Todos tendremos entonces como preguntas, desde luego, a partir de los desafíos que nos han planteado y vamos preparándolos, por favor, para que al final de la intervención, de esta segunda parte de las intervenciones, podamos interactuar con los profesores. Profesora Luz Teresa, por favor. Yo quiero reaccionar a las dos presentaciones de los profesores con una temática que me parece crucial, el propio concepto de extensión universitaria, un concepto con el que llevo peleando exactamente 40 años, porque me parece que el concepto de extensión universitaria es un concepto que muestra la condición elitista de las universidades, en el sentido que nosotros somos los que poseemos el saber, nos hemos formado, hemos hecho el ejercicio y entonces nos entendemos, nos extendemos a esos sectores populares, a esos barrios, a esas lógicas de los hospitales, a las condiciones periféricas y llevamos nuestro saber, nuestra cultura y nuestra solución de problemas.
la extensión, como aparece en la ley 30, como ha sido consignada en todas esas leyes que mencionaba yo en la exposición primera, mostraría que la posibilidad que ha señalado el profesor Diego de un intercambio de saberes, de una circulación de otras lógicas de conocimiento, está planteándole a la academia la única condición posible y no muestra esa interacción como quisiéramos que se llamara la extensión universitaria, en el sentido que es un conocimiento de doble vía. Me parece que esa es una primera reacción. En segundo lugar, señalar que como el proyecto del profesor Diego en Palmira, hay una gran cantidad de proyectos, no tengo aquí, pero pueden entrar ustedes a la página de planeación de la universidad y buscar en el plan de desarrollo los mapas de incidencia de los proyectos de extensión en todas las sedes, y ustedes van a encontrar cómo la sede de Bogotá está regada por todas partes, pero también la sede de Palmira y la sede de Manizales, y las lógicas de las sedes de las llamadas de presencia nacional también están teniendo incidencia en el Caribe y en las lógicas de todo el territorio oriental de nuestro país, con las sedes de Arauca y también en Leticia. O sea que hay un movimiento que ha gestado una articulación con lo territorial y con lógicas distintas, y que esa relación de los proyectos de extensión articulados con docencia e investigación son reales ya desde hace mucho tiempo. En segundo lugar, creo que se muestra cómo las lógicas pedagógicas se están transformando, y quiero felicitar a la profesora Diana por su ejercicio, porque los logró conectar a unos jóvenes que están permanentemente articulados con sus lógicas de informática a pensar estratégicamente sobre la base digamos, la inquisición, la pregunta del que está allí planteada. Aquí me permito señalar un elemento, y es un debate que teníamos alguna vez. Yo llevo 40 años pensando en la extensión universitaria, y algún rector decía, no voy a decir quién, pero decía que lo que tenía que hacer la universidad era resolver las preguntas que la sociedad le planteaba. De manera que lo que tendría que hacer la extensión sería necesariamente pues, esperar a que nos hagan la consulta, o que el alcalde diga, a ver si ustedes me ayudan a solucionar el problema de movilidad en Bogotá, o que en Tumaco se planteen los problemas de los puertos, o que en San Andrés se mire cuál es la problemática de corrupción que se está visibilizando. Tenemos que contentarnos en la universidad con simplemente resolver esas preguntas de la sociedad, y esa sería la labor de la extensión. O la universidad tiene que tener una labor de premonición sobre la base del conocimiento que tiene, tendría que tener la capacidad de mirar los múltiples escenarios en los que se moverían las condiciones de esa generación de mejor conocimiento, y plantear, adelantarse a esa mirada que no simplemente es la consultoría o la pregunta o la financiación de la investigación, sino una investigación, extensión, docencia de iniciativa universitaria. Entonces, desde la Vicerrectoría estamos planteando una articulación de las tres funciones en 5 áreas estratégicas que son fundamentales para nosotros. En primer lugar, la superación de la guerra y la construcción de la paz. 200 años de guerra, casi que 500 años de tensiones en el territorio. ¿Es posible pensar de otra manera la construcción de este país? ¿Qué tendríamos que hacer con los asesinatos de los líderes recientemente? ¿De qué manera podríamos mirar entonces esa construcción en un nuevo territorio que hace visible el papel de la investigación en temas estratégicos? Un segundo tema que tiene que ver con los 926 grupos de investigación que tiene la universidad, que se ha denominado Ciencia, Tecnología y Desarrollo Sustentable. ¿Quiénes pueden participar allí? Pues todas las áreas, pero particularmente los ingenieros, los químicos, los físicos, los médicos, quienes están haciendo ciencia y tecnología en estos grupos de investigación, y también las ciencias sociales y humanas, que son ciencias absolutamente básicas al lado de la economía. Entonces, esa segunda área es fundamental. Hay una, seguramente aquí hay varios estudiantes de artes, me gustaría saber cuántos hay de artes aquí, en la cátedra aquí en Bogotá. Muy poquitos. Bueno, les queremos, pues seguramente en las otras sedes puede que haya más, les queremos contar que la tercera área en la que vamos a trabajar es el área que se llama Cultura, Interculturalidad, Comunicación y Poéticas Contemporáneas. El plan de desarrollo ha señalado estas áreas como absolutamente estratégicas, y hemos encontrado que en todas ellas hay grupos de investigación, semilleros, laboratorios. No nos estamos inventando esa
esa postura. Pues en la presentación de ustedes van a encontrar cómo las lógicas académicas han mostrado áreas estratégicas desde hace 40 años. Entonces estamos visibilizando estos elementos alrededor del arte. La cuarta área tiene que ver con los procesos de salud, ética y calidad de vida, los procesos de la corrupción, los procesos que están vinculados con un sistema de salud que no permite ni garantiza la equidad en la atención para todos, y un último tema que tiene que ver con la construcción del sistema de educación a nivel nacional, en la medida en que las academias y las universidades siempre se han sentido como en una condición de privilegio. De hecho estamos en una condición de privilegio, pero ¿qué está pasando con los estudiantes del SENA en todo el país? ¿De qué manera pensar la educación virtual de otra forma? Quiero contarles que recientemente en una reunión de lo que se ha llamado la Alianza Pacífico, las mesas académicas, pudimos reunirnos profesores de 4 países, de México, Colombia, Perú y Chile. Precisamente la reunión era en Chile, ¿cómo se me va a olvidar? Bueno, y allí se veía que, por ejemplo, la UNAM tiene unos programas de educación continua multitudinarios haciendo que circule el conocimiento. Hay una tensión que ahora mencionábamos al comienzo, que es abrimos todos los repositorios que tenemos, no solamente de las tesis, sino, por ejemplo, de las revistas y, por ejemplo, de todos los elementos musicales y de creación que se han hecho en la universidad, las ponemos a circular para todo el mundo. ¿Eso qué generaría en términos de capital cultural? Digamos, hay una propuesta de un tipo de universidad que debería estar garantizando conocimiento, porque la información la tienen en sus teléfonos celulares, pueden acceder a todos los museos del mundo, pero ¿cuál es el tipo de conocimiento que sería necesario para generar en un país con los graves problemas de inequidad que tenemos? Y por otro lado, en este momento ya alrededor de estos 5 temas se están gestando unas nuevas formas de prácticas universitarias, en el sentido, por ejemplo, que con la nueva institucionalidad para la paz, ya en este momento en Bogotá tenemos 50 estudiantes que están trabajando en vínculo con sus prácticas académicas en el territorio para generar una serie de lógicas de reflexión universitaria también para los procesos de construcción de la paz. Así como estos grupos, podríamos señalar que en cada uno de los 5 campos la comunidad académica existe y ha planteado la necesidad de los semilleros y la necesidad de los vínculos con los estudiantes de todos los niveles. Quisiera pues felicitar la experiencia del profesor Diego, porque creo que es particularmente importante demostrar en un espacio como este que eso es posible. Muchas gracias, profesora Lusteresa. Bueno, para nuestra tranquilidad, de pronto pensemos que los estudiantes de artes están en la Marta Traba y en la García Márquez. Profesor Diego. Bueno, muchas gracias. Me quedó sonando algo que mencionó la profesora en su charla, y por ejemplo quiero referir en el caso mío como experiencia propia, cuando hice mi doctorado en agroecología, lo que decías, profe, de que no vayan a hacer el trabajo sucio los de pregrado a los de doctorado. Sí, yo creo que eso es muy importante, ¿cierto? Y a partir de nuestra experiencia como grupo y como doctorado, pues lo que estamos generando, y yo creo que es muy propio del área realmente de la agroecología, es como más un espíritu de trabajo de equipo, ¿cierto? De amigos, de familia. De hecho, las dinámicas del grupo de investigación son únicas en la sede. Nosotros hacemos reuniones cada 6 meses donde con los estudiantes de posgrado y pregrado presentamos los proyectos, los avances, nos vamos y reunimos en una finca, presentamos trabajo académico, almorzamos y luego bailamos, jugamos. Tenemos también el grupo de investigación y el grupo de rumba de agroecología, ¿sí? Porque es parte del proceso de amistad, y tenemos la satisfacción de estudiantes de pregrado que se han vinculado desde primer semestre, ¿sí? Y han estado con nosotros toda la carrera. Ahora están estudiantes de maestría, ¿sí? Y nos siguen colaborando en nuestras asignaturas. Nomás antier que estamos en una reunión y no pude dictar mi clase en pregrado de desarrollo rural, le pedí a unos estudiantes, un ejemplo de esos estudiantes que estuve de primer semestre de zootecnia y ahora está haciendo la maestría en producción animal. Le dije, por favor, necesito, como él vio una materia en posgrado conmigo, agroecología y desarrollo rural sustentable, necesito me colabores una charla sobre qué son los modelos de desarrollo.
y un proyecto que están haciendo con la profesora Patricia Sarria del PNUD en el marco del posconflicto. Y luego me llamó y me dijo que se había sentido muy contento y que lo siguiera invitando, que a él le gustaba la docencia también. Entonces, estamos generando como ese espíritu de que la gente, los compañeros, los estudiantes, digamos, se sientan no utilizados, sino parte de los procesos, ¿sí? Y que vayan creciendo en ese proceso. Y ahí va, digamos, otra reflexión, y me parece muy importante mencionarlo, porque lo he evidenciado también a veces con los estudiantes de pregrado, y es también el cheat que llevan en la cabeza, creo que lo mencionaba la profesora, sobre pensar que su papel únicamente en la universidad es estar oyendo al profesor que está en la docencia, lo que llamamos nosotros las horas nalga, ¿sí? Sentados, escuchando al profesor en su disertación y no más, y se les pasan los 5 años y el afán es como salir a graduarse, y lo digo desde la experiencia en todos los 16 años que tengo de haber encontrado estudiantes que les he dicho yo, ustedes no deben dejar pasar sus 5 años y no dejen pasar al menos 2 años de estar en la universidad sin vincularse a algún grupo de investigación. Tenemos bastantes grupos de investigación de diferentes áreas del conocimiento, desde el fitomejoramiento, suelos, recursos fitogenéticos, plantas, bueno, todos los que ustedes quieran saber. Y les digo yo, ustedes pueden vincularse a grupos de investigación desde primer semestre, para eso son los semilleros de investigación. Y es importante esa vinculación y piensen que es parte de su formación. Y a algunos les he invitado y abrimos esos espacios dentro del grupo de investigación donde les decimos, ¿por qué no piensan este semestre en matricular 2 materias y vincúlense en un proyecto como estudiantes auxiliares? ¿Sí? No, profe, yo necesito terminar rápido. Yo les digo, el profesor va a estar ahí, la asignatura va a estar ahí siempre para matricular, pero estas oportunidades de ustedes interactuar con la realidad, ¿sí? A veces hay, a veces no hay esas posibilidades. Entonces, esa es una actitud que en algún momento, no sé si nosotros en nuestros procesos educativos les estamos inculcando al estudiante que ojalá terminen rápido y se gradúen, pues a veces desde las necesidades económicas también está la situación. Pero bueno, es un llamado de atención. Y la otra también la actitud a nivel de profesores, ¿cierto? Digamos que a veces todos no tenemos la apertura para poder permitir ese tipo de trabajos y sabemos que claramente nuestro papel es de docente y que de ahí nos desbordamos realmente. Recitar semestralmente lo que nos estamos compartiendo en la asignatura y no buscar estrategias diferentes, invitar diferentes personas con diferentes, que es lo que tratamos de hacer nosotros. Bueno, yo quiero aprovechar la presencia de la profesora también para traer una inquietud de nuestro grupo y de muchos profesores en la sede, y yo creo que una de las cosas que más afectó esa desvinculación del estudiante de pregrado en la investigación es ese cambio de no presentar una tesis, ¿sí? De tener que hacer un trabajo de grado. A mí me parece que eso afectó mucho realmente esa posibilidad, porque yo soy hijo de la Universidad Nacional y lo digo con orgullo, en pregrado y en posgrado y ahora de docente. A mí me tocó hacer tesis, mi tesis de pregrado fue de 2 años en campo, que es lo que equivale ahora a una tesis de maestría, ¿sí? Y ahora los estudiantes en algún momento ve uno los trabajos, profe, ¿qué tiene para sistematizar? O le elaboro un info. No, ¿cómo así? No, yo creo que es una cosa que hay que recuperar para poder en algún momento que los estudiantes no esperen al posgrado para trabajar la parte de investigación, ¿sí? Sino recuperar eso que es la tesis como tal. Lo otro es lo que mencionaba la profesora también en el mapa de incidencia, me parece que es muy importante y parece que tanto al interior de nuestras sedes como también mucho al exterior nos falta visibilizarnos en ese sentido, mostrarnos más. O sea, yo tuve la oportunidad de asistir hace unos 5 años a un evento de extensión donde nos pidieron que trajéramos uno de esos agricultores de la red de agricultores de mercados agroecológicos, y él se salió asombrado y decía, todo esto hace la Universidad Nacional de Colombia de extensión y de impacto y de cosas que nos van a servir a las comunidades, pero no sabemos, si yo no vengo aquí no me doy cuenta. Entonces yo creo que es parte del trabajo que tenemos pendiente por hacer, es la parte de visibilizar como todos esos esfuerzos, todos esos adelantos que tenemos. La misma directora de investigación y extensión me decía, pregúntele a la profesora si estas cátedras no podemos hacerlas
a nivel de sede, recuperarlas porque antes las hacíamos. Entonces volver a recuperarlas porque es una forma de visibilizar interiormente y de pronto a partir de ahí también a la sociedad como tal. Bueno, eso sería lo que tendría. Profe, muchas gracias. Bien, bueno, yo mis 15, ¿cuántos minutos tengo? 10. Bien, yo voy a aprovechar mis 10 minutos para hablar, para que ustedes hablen, porque la vez pasada también vine y me doy cuenta que aquí nos sentamos nosotros tres a hablar y ustedes nunca les dejan hablar, entonces yo voy a aprovechar mis 10 minutos para que ustedes hablen. Y les quiero formular la siguiente pregunta, ¿sí? Una de las cosas que yo le quiero proponer aquí a la profe Luz Teresa es de verdad, profe, que parte del dinero de investigación pueda financiar iniciativas de investigación que vienen de los estudiantes. O sea, para mí no, dentro de este esquema cambiante de la forma como ustedes entienden el mundo, no debe tener este modelo lineal de sí. Hay un profesor en un salón de clase que transmite un conocimiento unidireccionalmente, o sea, yo como profesora les transmito un conocimiento a ustedes. Cuando ustedes entran a un grupo de investigación, ustedes aportan a construir conocimiento, o sea, ustedes ahí se vuelven constructores de conocimiento, y esto que mencionaba la profe con respecto a lo que se entiende por extensión, es la universidad sale de sus 4 rejas y ahora extiende el conocimiento a unas comunidades que entendemos como ignorantes, como carentes de algo, eso se llama el modelo del déficit. Entonces ahora yo tengo el conocimiento como universidad, lo que tengo que hacer es extender el conocimiento a las que están ahí afuera, ¿sí? Obviamente ese modelo lineal es totalmente absurdo porque el conocimiento se construye de formas muy diversas. Entonces lo que yo quisiera es que ustedes se tomen un minutito para preguntar, para pensar nuevamente en esa pregunta de los escenarios, y si alguno de ustedes tiene una idea, ¿sí? ¿Ha pensado alguna vez en un proyecto que le gustaría realizar con alguien fuera de la universidad, en el que fluya en conocimiento de usted o su grupo de amigos o su grupo de compañeros en una clase en particular donde surgió la idea, y alguien que está fuera de la universidad o en otros lugares de la universidad, porque uno puede hacer extensión con otras sedes, que lo comente, que diga yo quisiera dinero para hacer esto, ¿sí? Ustedes saben que iniciativas de compañeros, por ejemplo, las clases de educación popular, donde lo que ellos hacen es ir a los barrios a dar clases a los estudiantes que no pueden pagar un pre-ICFES, un preuniversitario, para prepararlos a la universidad, en una iniciativa que es de ellos mismos, donde no tienen financiamiento de la universidad ni de nadie. Quiero que alguien me cuente alguna idea que haya tenido en ese sentido. Espero que no sean tímidos ni tímidas. Sonido. No me hagan perder mis 10 minutos. ¿Voy a llorar? Bueno, la profe va a contar una mientras alguien le da valor. Me siento particularmente con muchas preguntas de los profesores y muchas preguntas de los estudiantes. Yo voy a hacer otra pregunta. Si hoy yo les dijera que se creó un programa en la Vicerrectoría que se llama Misión Colombia, porque así la estamos llamando, Misión Colombia. Cuando van los buses de la universidad, 3 o 4 buses que llevan por un lado a los médicos y por otro lado a los del consultorio jurídico, y por otro lado van también los odontólogos y los sociólogos a mirar los procesos de la organización del plan de desarrollo, y si les decimos que también van los artistas, incluso se está hablando que la Misión Colombia no solamente podría ser en bus, sino en barco por el río Magdalena, muy romántico con ocasión de los 200 años. ¿Ustedes se montarían en esos buses y en ese barco de Misión Colombia por un mes a conocer el territorio nacional desde sus respectivas disciplinas y profesiones? ¿Quiénes de ustedes se montarían en ese bus? Queda formalmente inaugurada la… Bueno, estamos comprometidos a que es posible desarrollar este tipo de miradas que estamos haciendo conjuntamente desde la postura de investigación y extensión. Misión Colombia es el trabajo que ustedes hicieron cuando se llamaba Opción Colombia, y aquí estamos diciendo misión en el sentido de esas lógicas de la misión. Hay muchas misiones ahora, está la misión de sabios. Más importantes que esas lógicas de la academia está la misión de este país con todos sus problemas y la necesidad de visibilizarlos y trabajarlos desde la universidad. Pero esto tiene que ver también con una pregunta relacionada con el capitalismo cognitivo que me hacen aquí, y es si
si hay algo que hacer aquí o definitivamente esas lógicas de la financiación de los organismos internacionales y del tipo de tareas que tenemos que hacer no tienen ninguna posibilidad de ser superadas desde las universidades de la periferia. La primera pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿se puede construir conocimiento desde la periferia? ¿Estamos en la Universidad Nacional construyendo conocimiento para la periferia? ¿O simplemente estamos repitiendo las lógicas de los manuales, de los experimentos que nos mandan desde los laboratorios gringos para mirar la genómica y los procesos que están allí planteados, y si le estamos dando las muestras que tenemos aquí para que entonces circulen nuestros genes para ser investigados de otra manera, o estamos reconociendo que ya aquí, con los 50 doctorados que tiene la universidad, estamos generando conocimiento para la periferia? Hay un ejercicio que estamos haciendo, que no lo inventamos en esta administración, sino desde la administración anterior, cuando la profesora Dolly Montoya era la vicerrectora de investigación, que se planteó la posibilidad de generar unos espacios académicos de intercambio interdisciplinario que se llaman los centros de pensamiento. Y esos centros de pensamiento están pensados para que sean profesores de distintas facultades con estudiantes de distintos niveles, con otras universidades si es posible, para tener la garantía de espacio de discusión que incida en política pública, que es el otro problema de la pregunta por la universidad. ¿Qué tiene que hacer la universidad para transformar este país? Si los únicos que legislan y si la única posibilidad de generar política pública es desde el Senado de la República o desde los actos del Ejecutivo en la Presidencia, si el conocimiento tiene algo más que decir. Hay un elemento importante que no podemos perder de vista en este momento, es la última ley que ustedes encuentran en el listado de leyes que yo menciono, que es la ley de creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Competitividad, porque allí aparecen todas las letras. Y será muy importante señalar cuál es el papel que tienen la Universidad Nacional, las universidades públicas y las universidades privadas, pensando los problemas del país para que esa nueva institucionalidad de los procesos de la ciencia y la tecnología encuentre de verdad el asidero de la pertinencia de sus conocimientos y la posibilidad de generar conocimiento desde aquí para el país. Esa sería, digamos, como uno de los elementos fundamentales, la claridad de que ya lo estamos haciendo, pero no lo estamos visibilizando. El profesor Diego preguntaba si habrá alguna posibilidad de que los programas del pregrado tengan una incidencia en el vínculo de la realidad nacional. Muy seguramente el tipo de tesis que todos hicimos, que casi que fueron tesis doctorales cuando hicimos el pregrado, que nos demorábamos 3 o 4 años haciendo esa tesis, nos habríamos podido hacer, digamos, maestrías en ese tiempo. La lógica ahora es distinta y efectivamente está la necesidad de hacer las maestrías, pero la posibilidad de repensar las prácticas universitarias de otra manera sí creo que podríamos estudiarlas desde la dirección de extensión de la sede, de la universidad y de las sedes que están construyendo estas lógicas de una nueva política de articulación de las 3 funciones universitarias. ¿Alguien se animó? ¿Alguien se animó al reto que planteó la profesora Diana? Allá levantaron la mano. ¿Perdón? Y en las otras sedes en las otras sedes preguntamos si alguien se animó a… Bueno, pues a mí se me había ocurrido… Nombre, por favor. Mi nombre es Luis Carlos Bonilla y soy del programa Ciencias de la Computación. Gracias. Bueno, lo que a mí se me había ocurrido era formar grupos para capacitar en las zonas vulnerables del país y este fin, o sea, con esto tratar de cambiar y de eliminar el lazo de ignorancia que viene por parte, bueno, de los padres, porque si nos ponemos a analizar la situación del país, la gran crisis, o sea, el meollo de todos los problemas es la ignorancia de la gente, en cuanto a nivel, en todos los niveles, pero sobre todo a nivel político, ¿sí? Entonces, lo que yo pensaba era realizar como grupos de apoyo que serían los centros del pensamiento, ¿sí? Que tuvieran incidencia en diferentes áreas, pero que también tuvieran
que tuvieran el apoyo de la universidad, por el renombre de la universidad, tendrían una gran acogida. Esto podría generar un cambio social en cuanto a la delincuencia juvenil, ¿sí? En cuanto a los embarazos a corta edad, ¿sí? Porque serían formas de incluir la educación en sectores vulnerables. Porque si nos ponemos a hacer un análisis social, se puede ver que básicamente en las zonas vulnerables la juventud no tiene un futuro prometedor, ¿sí? Pues es donde más se dan los embarazos a corta edad y los problemas de delincuencia. Era lo que yo tenía pensado. Gracias. ¿Alguien más muy corto, por favor? O en las sedes tenemos alguna... Sí, en la sede de Palmira. Adelante, por favor. Hay una iniciativa de los estudiantes de la sede de Palmira para la formulación y la puesta en marcha de la cafetería universitaria. En este momento se hizo un proceso de negociación con la rectora, Dolly Montoya, y se ha venido trabajando en la formulación y ya buscar los recursos y hacer todo el proceso de lo que tiene que ver con esa cafetería. Ese es un proyecto que se está trabajando en este momento en la sede de Palmira. Unmuted. Medellín. ¿En Medellín hay alguna intervención en este sentido? No, Medellín no tiene preguntas. Manizales. Manizales, ¿alguna iniciativa, alguna propuesta, alguna reflexión? Desde Manizales no hay preguntas. Muted. Unmuted. Bueno, ¿hay otra intervención? Corta, por favor, que ya estamos llegando al límite, allá al extremo. ¿Alguien levantó tímidamente la mano? ¿Se arrepintió o no? Yo soy Martín Prada, de Economía. Estaba pensando en proyectos de innovación social, en donde se involucre, digamos que la universidad a veces, digamos, tiene que como homologar el conocimiento que tienen las comunidades étnicas pues en nuestro país, ¿no? Y una puesta en marcha que es muy importante, fue un programa que realizó Extensión, que fue un proyecto llamado ID10, un encuentro de innovación social, en donde se producía tecnología a bajo costo y habían representantes de diferentes carreras, de diseño industrial, ingenieros, y pues habíamos unos que otros de carreras administrativas. Y lo que se hizo fue desarrollar tecnología a bajo costo para las comunidades, para que los miembros de los grupos que dejaron las armas se vincularan junto con la comunidad de los alrededores y crearan ese vínculo, que no se le viera como personas, ¿cómo se podría decir? Como personas malas, sino que ellos también están apostando para la construcción social de nuestro país, y proyectos como estos que realiza Extensión son muy importantes y se deberían seguir realizando con las comunidades más apartadas del país. En este caso, ese encuentro se hizo en el espacio territorial de la zona veredal de San José del Guaviare, que se llama Colinas, y pues había un impacto positivo muy significativo en el desarrollo como tal de la zona, en el cual se estableció este impacto social, y pues las personas ya no los ven con malos ojos, sino que más bien se ha beneficiado de todo lo que se realizó, y que continuamente la universidad ha ido regresando para continuar con ese proceso. Entonces, pues se deberían seguir como realizando ese tipo de actividades, y pues lo de la Misión Colombia sería muy bonito y muy bueno, también para la construcción de conocimientos y construcción social de cada uno de los estudiantes de esta universidad. Gracias. ¿Alguna reacción, profesora Diana? Todos los que fueron tímidos y tienen su idea ahí en la cabeza, luego nos la escriben y nos la cuentan, pero yo sé que todos tienen una idea. Aquí hay una intervención. Concreta y al punto. Sí, bueno. Nombre, No. programa. Mi nombre es Felipe Guevara, Pero soy no estudiante se ponga nervioso. de Ingeniería Electrónica
Bueno, rápidamente. La propuesta que hemos trabajado con algunos compañeros de otras universidades, que ya está un poco estructurada, es la cuestión de poder trabajar con la extensión solidaria, enfocándola en los barrios marginales. Por ejemplo, sabemos que acá dentro de la universidad podemos tener clubes de teatro, donde enseñemos a bailar, o donde podamos ir a hacer un campeonato de fútbol o una escuela de fútbol en algún barrio, en algún sector marginal, donde nosotros podamos tratar de trabajar con la gente en estos sectores. Qué mejor sería con el apoyo de la universidad. Sabemos que la institucionalidad nos podría blindar muchas veces en aspectos como la seguridad o cuestiones parecidas. Pues allí planteo la idea. La cuestión es que nosotros pues también nos la planteamos, era trabajar con chicos de secundaria, de bachillerato, chicos y chicas que nos pudieran ellos mismos decir qué es lo que necesitan, para precisamente no caer en el error que nosotros pues ya escuchamos en las intervenciones de los profesores y profesoras, que es la cuestión de nosotros, como tenemos el conocimiento, vamos a ir a mirar cuáles son sus problemas y les vamos a imponer nuestras soluciones. La idea es que estos chicos nos puedan decir cuáles son los problemas, nosotros darles las herramientas para poder solucionarlos. Y también nos planteamos, no sé si sea muy ambicioso, que este trabajo que ellos hagan con nosotros en el barrio pueda contar como las 80 horas que se necesitan cuando uno está en el colegio, como pues de servicio social. Entonces esa es la propuesta. Nos gustaría mucho que pudiéramos contar con el apoyo institucional. Sabemos que eso nos blindaría en estos sectores y pues ya, ahí la dejo. Gracias. Gracias. ¿Quieres reaccionar? Yo reacciono a la preocupación del profesor para contarle que ya la universidad está en este momento diseñando lo que se han llamado los diálogos regionales, diálogos que van a realizarse en las 9 sedes de la universidad. De hecho, ya se realizó el primero de los diálogos regionales en la nueva sede de La Paz. Allí participa la comunidad académica que ha hecho previa investigación sobre estos procesos, hay vínculo con los sectores institucionales de los municipios y las zonas aledañas, con los representantes de las comunidades, con las lógicas de los sectores productivos, hay un diálogo de los sectores del ámbito privado, del ámbito público, y ya la primera experiencia fue muy importante para mostrar cuáles serían los espacios de ciencia, tecnología e innovación que la universidad tendría que desarrollar y aportar a la construcción el diseño de algunas metodologías que garanticen esa convocatoria y participación permanente de las comunidades. Señalaría también que hay un observatorio de la reinserción que ha liderado la profesora María Clemencia Castro, que me parece que es una experiencia muy importante en este sentido, y que en la primera de las áreas que les mencionaba, la de la superación de la guerra y la construcción de la paz, ya hemos estado reunidos con 60 profesores y profesoras de la universidad que están haciendo trabajos, además casi que voluntarios, porque todo este trabajo está por fuera de las llamadas jornadas docentes, en el sentido que comprendemos que este es un tiempo para pensar el país y trabajar por él, digamos que es la tarea política más importante de la academia, reconstruir los tejidos sociales y garantizar también un conocimiento que permita la transformación de esas realidades. Los invito a visibilizar esos diálogos regionales, a quienes pertenecen a las regiones, participar también de los mismos. Hay una amplia difusión de las fechas en que los diálogos se van a hacer en las distintas sedes y nos encantará contar con los estudiantes. Muchas gracias, profesora Luz Teresa. Me dicen que hay una persona muy interesada en participar. Micrófono. Igual que las anteriores, corto y concreto, por favor. Hola, buenas noches a todas y todos. Por favor, se pone de pie para que lo podamos ver. Gracias. Mi nombre es Camilo Espitia y bueno, la propuesta que yo tenía iba muy en vías en lo que decía ya el compañero, y es, digamos, aterrizando lo que él decía, digamos, en el enfoque, dándole un enfoque en el deporte, por ejemplo, en el fútbol. ¿Cómo, digamos, nosotros desde la universidad nos podemos pensar las lógicas del mercado? ¿Cómo nosotros nos podemos pensar cómo las lógicas del mercado intervienen en el deporte, intervienen en el fútbol, y cómo podemos plantear, digamos, como una contraposición, pero una contraposición que no se plantea desde los salones, sino que se plantea más bien desde los barrios, desde la práctica, ¿sí?
¿Cómo podemos plantear una postura desde la periferia? Pues como decía ya la profesora, manejando los conceptos de ella, como una postura contrahegemónica, pues teniendo eso ahí. Entonces era básicamente eso. Gracias. Una última. Y buenas noches, mi nombre es Emanuel Marí, soy estudiante de Química Pura y pues mi propuesta era llevar ciertas carreras, en especial digamos la química, porque me he dado cuenta hablando con muchos compañeros que nunca vieron ni química en el colegio, ni digamos muchas cosas que me parece que en los colegios te enseñan como muy global, ¿sí? Y digamos a veces sales y no sabes qué es lo que quieres para tu vida. Entonces, digamos, gente de campo, que normalmente está relacionada con los animales y todo, poder mostrarles cómo es una medicina veterinaria, una zootecnia, ¿sí? O digamos aquellos colegios donde por cosas de presupuesto, infraestructura, no se les puede enseñar química porque no hay laboratorios o algo, poder darles esa oportunidad de nosotros compartir nuestros conocimientos que hemos adquirido con la carrera a ciertas comunidades de que, digamos, por ciertas situaciones no pueden ver este tipo de programas o digamos no saben y poder así digamos ayudar a que cuando nos graduemos podemos saber qué es lo que queremos para nuestra vida o por lo menos tener un enfoque diferente a lo que nos enseñan en el colegio. Muchas gracias. Bueno, ya estamos entonces cerrando. Muchas de las preguntas que ustedes formularon han sido contestadas de alguna manera por las intervenciones de los profesores del profesor y las profesoras. Hay una muy cortica, muy precisa para la profesora Diana que pregunta por el contexto de los nichos culturales para generar respuestas ante diversas problemáticas. ¿Cómo podría usted referir? Voy a interpretar la pregunta como creo que es. A ver, algo muy importante es cómo hay un conocimiento que es central y que es el conocimiento que uno pretende difundir a otros lugares, ¿sí? Por ejemplo, cuando llegan a veces estas misiones, y en eso es que la universidad ha sido diferente, por ejemplo, en el proyecto de espacios de construcción para la paz, es que usted no puede llegar desde una posición central como universidad a decir las cosas se solucionan así, un poco lo que mencionaba allí el señor Guevara, ¿sí era Guevara? Sí, el señor Guevara, que es cuando uno piensa en cuáles son las verdaderas condiciones contextuales de la gente con la que va a trabajar, lo primero que se da cuenta es que uno debe reelaborar su conocimiento, ¿sí? Debe pensar los problemas que yo pensaba que esta comunidad tenía. Cuando uno llega y efectivamente mira los problemas y la gente como los ve, a veces se da cuenta que para ellos ni siquiera son problemas para nosotros desde una mirada externa, que obviamente está marcada por una cultura distinta. Entonces, este asunto de estar pensando siempre en que el conocimiento es local, situado, contextual, contingente, es algo que es importante para los abordajes que se hacen siempre cuando se trabaja con comunidades y con otras personas, porque siempre vamos a llevar una posición, como lo decía yo, una posición hegemónica de qué es lo que consideramos el saber, qué es lo que consideramos conocer, y justo lo que tenemos, como mencionaba el profe Diego, es abrirnos de mente para mirar cuáles son las cosas que la gente considera problemáticas, cuáles son los abordajes que ya le ha dado a la solución de esos problemas. La semana pasada estaba en la Conferencia Mundial de Mujeres y algo que decía una de estas campesinas africanas que me pareció supremamente potente era: nosotros no necesitamos que vengan a empoderarnos porque hemos estado empoderadas como comunidades toda la vida, lo que pasa es que ustedes no nos han dado los espacios para hablar. Entonces muchas veces lo que debe hacer la universidad es dar esos espacios a que las comunidades, la gente de los barrios, las personas puedan hablar gracias a esa intermediación y a esa legitimidad que nosotros tenemos como centro de conocimiento. Una última, al profesor Diego le pregunta cómo ha sido el proceso de acogida por las comunidades ante los proyectos propuestos por la agroecología. Bueno, les comentaba que pues parte de la posibilidad de hacer articulación precisamente nace de ese trabajo, de ese reconocimiento, de esa red de mercados agroecológicos campesinos del Valle del Cauca. O sea, para ellos no tenemos que en algún momento hacer el esfuerzo de convencerlos, por ejemplo, de practicar la agroecología porque ya lo tienen
cabeza, como opción de vida, ¿sí? Y cuando se abre esa posibilidad del banco de problemas que ya mencionaba también, de la misma universidad, a partir de proyectos de extensión solidaria que dice, ustedes son los que tienen, las comunidades son las que tienen que decir qué es lo que necesitan, entonces eso abre la posibilidad para que también ellas inscriban ahí sus problemas. Queremos trabajar sobre semillas, queremos trabajar sobre la parte pecuaria de las fincas, queremos trabajar, bueno, diferentes aspectos. Ahí lo interesante es eso, y acogiendo lo que decía la profesora ahora, es que nos volvemos finalmente en fundamentadores de la experiencia en el campo de la gente, ¿sí? Digamos, con estudios científicos, cuantificables, algunos, otros más cualitativos, pero que como lo estamos trabajando de mano de ellos, porque cada mes que ellos se reúnen en una asamblea que tienen como red, estamos compartiendo avances y estamos haciendo cursos, estamos orientando capacitaciones para que se vayan conociendo lo que se está hablando, los resultados que están generando. Entonces ya es muy propio de ellos manejar, digamos, conceptos que antes no manejaban, pero que en algún momento les está sirviendo para interlocutar en otros espacios. Les hablaba también eso. Esta red de mercados pegados a una red nacional de agricultura familiar, la RENAF, en este momento, el lunes precisamente, hubo una reunión en la universidad donde se encontró el nodo Valle y el nodo cafetero con unas personas de aquí del Comité Central y están trabajando la propuesta de política pública para el fomento de la agricultura familiar agroecológica. Entonces pensamos que ahí es un impacto bien interesante de esa relación académica, y cuando estoy hablando de academia es docencia, investigación, extensión con las comunidades. Muchas gracias, profesor Diego. No sé a ustedes, pero a mí me ha parecido esta sesión de hoy especialmente interesante, productiva, hasta excitante. Y ya, pues en el sentido de estimular para la acción y demás, ¿no? Y a medida que vamos llegando ya a estas últimas sesiones, porque hoy estamos en la 11ª y recuerden son 15, ya casi vamos a presentar los mejores trabajos elaborados aquí en los grupos, ve uno que confluyen muchas de las reflexiones hechas en las anteriores sesiones, ¿no? Desde el concepto de formación, como articulación de dimensiones, entre ellos la ética, que aquí se mencionó, la política, que en últimas consiste en todo esto que estamos hablando, también algunas de las propuestas que se hicieron sobre por qué no dar a los estudiantes la posibilidad de que tengan iniciativas en la formulación de cursos, por ejemplo, cursos que se diseñen desde los estudiantes de acuerdo con sus expectativas y demás. ¿Por qué no permitir que en algunas áreas y para desarrollar actividades específicas los estudiantes manejen recursos, que no sea únicamente estos esquemas de bienestar, de dar, etcétera, etcétera? Bueno, y muchos otros de los temas que se han planteado, que se han argumentado aquí y propuestas que se han hecho, de alguna manera las vemos recogidas y potenciadas en los anuncios que nos ha hecho la profesora Luz Teresa sobre esos programas que están arrancando. Yo tengo la percepción de que en la comunidad hay como cierta expectativa, porque no se ve todavía como la administración en acción. Tengo entendido, por un lado, que ha habido algunos problemas o dificultades, no problemas, dificultades, retrasos por cuestiones presupuestales y demás para empezar todo este por el plan de desarrollo, etc. Exacto, que el plan de desarrollo demoró un poco en aprobarse, entonces ahora es que están arrancando ya los planes de acción que ponen en movimiento ese plan de desarrollo. Pero también, y lo digo como docente, y seguramente algunos de ustedes comparten, nosotros somos un poquito, refractarios a informaciones que vienen desde la dirección, ¿no? Otro correo de esos masivos, otra. Pero ahí es donde viene realmente todo esto de las convocatorias, de las acciones, de los programas y demás. Entonces, bueno, reconociendo también que desde la dirección
a veces somos un poco rígidos en comunicar, ¿no? Entonces comunicamos a través de comunicados masivos, entonces ya hay problema ahí de comunicación. Pero lo que quiero decir es que seamos abiertos a recibir, a procesar y a difundir toda esta información que nos llega. Este espacio de la cátedra nos ha provisto bastante información. Las redes y los mecanismos pues, de comunicación masiva también están difundiendo esta información, entonces para que estemos atentos y no adoptemos la posición que siempre adoptamos, yo me incluyo ahí, es que no se hace nada, nunca se hace nada, ¿cierto? Entonces, gracias a nuestros panelistas, profesora Luz Teresa, profesora Diana, a las sedes, agradecemos también la participación, la asistencia y los convocamos para de hoy en 8 días con otro tema, como dicen en la emisora. Muy amables, buenas noches. Sí.